48 y luego pasaremos al capítulo 47 leyendo el versículo 7. Génesis 46, 28 y luego pasaremos a Génesis 47, 7. Dice así: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Versículo 7 del capítulo 47. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Señor, gracias por el poder que emana de tu palabra, la cual es viva y es eficaz. Pedimos en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien pueda ministrar esta palabra a lo más profundo, lo más íntimo de nuestra vida. Ayúdame, Señor, a poder entregar este mensaje. Bendice, Señor, a tu pueblo en todas partes. Aquel, Señor, que escuchará este mensaje en su casa, andando por el camino o donde quiera que se encuentre. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. A finales de la década de los 80 estuvo con nosotros aquí en el país un tremendo evangelista que tenía más de 50 años de ministerio en aquel entonces, nuestro hermano Roberto Fierro. Un hombre que después de un tiempo, él cayó con una grave enfermedad, con un cáncer en la columna vertebral, perdió 3 vértebras y discos, y él pues quedó prácticamente paralítico de ambas piernas, quedó en silla de ruedas por 5 años. Estando aún así en silla de ruedas, él no dejaba de predicar, iba a predicar en la silla de ruedas. Y él cuenta en su testimonio que en Puerto Rico, en una de esas campañas, citando aquel versículo que dice: y si el Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales. Y cuando él estaba citando esa porción bíblica, el Espíritu Santo lo levantó de la silla de ruedas y empezó a correr por toda la plataforma. Y dice que su esposa, afligida, le dijo: Roberto, siéntate, te vas a caer, muchacho. Y entonces él dice que le dijo: 5 años he estado sentado en esa silla de ruedas y nunca más me voy a volver a sentar. Bueno, Dios hizo un milagro tremendo en ese siervo de Dios. Y en esa oportunidad, después de ese milagro, él estuvo aquí en El Salvador predicando en el estadio Flor Blanca. Ahora pues el estadio Mágico González. Ahí estuvo él predicando. Fue una de las primeras predicaciones que tuvimos en la década de los 80, en el tiempo de la guerra. Y aquí estuvo hermano Roberto Fierro. Pero él contó algo que cuando estuvo aquí en la iglesia predicando un domingo, me llamó la atención de algo tan interesante. Hasta este día me ha quedado grabado. Dice que una vez él estaba en el castillo de Chapultepec, allá en la Ciudad de México, y en eso que estaba el guía de turismo haciendo toda su presentación, dando todos los relatos acerca de cada uno de los espacios que estaban ahí. Y entonces llega a un lugar donde estaba ahí el escritorio y la mesa de Benito Juárez. Y entonces, después que él dio todo el contexto histórico, dijo: bueno, en este lugar le hemos dado la oportunidad a que reyes, presidentes de distintas naciones se vengan a sentar. Y ese ha sido uno de los privilegios que el gobierno de México ha dado a todos los visitantes especiales. Y él se quedó pensando, y él solamente esperó que el guía de turismo caminara un poco con todo el grupo, y él vio para todas partes, se saltó una cuerda que había ahí que impedía el paso y se fue a sentar a la silla. Y entonces a los minutos llegó alguien por ahí y le dijo: ¿quién es usted? ¿Por qué está sentado ahí? Y él le dijo: un momento, yo soy el hijo del rey. Entonces, perdone, dijo, perdone. Pero el policía le estaba diciendo eso porque pensaba que era el hijo o era un príncipe de uno de los reyes allá en el Medio Oriente. Y entonces le dijo: no soy eso, soy hijo del rey, de reyes y señor de señores. Usted dijo que solo gente especial se sentaba aquí. Y entonces él dijo: yo soy hijo de Dios, soy hijo del rey. Entonces eso se me quedó tan grabado porque él nos hacía una exhortación en aquella oportunidad
que nosotros debemos como cristianos de vivir a la altura de lo que somos en Cristo nuestro Señor. Pero quiera sí o no, hermanos, nosotros hemos caído en una condición en la cual nos subestimamos a nosotros mismos, somos cristianos, pero la verdad es que quizás pensamos que somos ciudadanos de tercera clase, personas de segunda clase. ¿Por qué razón? Porque ha habido una marcación social, religiosa, donde a muchos que han tenido una experiencia personal con Cristo lo ven como locos fanáticos, y entonces eso les hace sentir realmente que no son especiales. Pero quiero decirle una cosa: cuando Jacob y su familia entran a Egipto, entran con el porte espiritual, aunque la nación dominante en aquel momento era Egipto, pero Jacob y su familia nunca dejaron de ser lo que Dios les mandó hacer. Y vea qué interesante. Por eso les he pedido que leamos estos dos versículos, porque recordemos que para los egipcios el faraón y los gobernantes eran considerados como dioses. Y dentro de ellos, del gobernador, estaba José, hijo de Jacob. Y cuando Jacob ya había entrado al territorio de Egipto, pero no estaba en la capital del reino, sino que se quedó en la tierra de Gosén, en el versículo 28 que hemos leído, dice la Biblia que Jacob mandó a llamar a su hijo José el gobernador de Egipto. Y el hijo llegó donde estaba el padre. Y en otra porción que hemos leído, que cuando Jacob llega donde está Faraón, dice, y Jacob bendijo a Faraón. Allí nosotros podemos ver el porte de un embajador del reino de Dios en Egipto. Hermanos, usted y yo somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y algunas veces nosotros, hermanos, perdemos de perspectiva realmente lo que nosotros somos en el Señor. Y es por eso que llegamos a tener algunas actitudes de automenosprecio, tenemos pensamientos y también sentimientos de desvalorización. Yo no sirvo para nada, no sé quién soy. Nos sentimos como, hermano, usted y yo en Cristo somos realmente lo que Jesús dijo que somos. Somos, hermano, embajadores del reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, en medio del Egipto que nos ha tocado vivir, no perdamos, por favor, nuestra identidad y calidad como representantes del reino de Dios en esta tierra. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema, vivamos a la altura de un embajador de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vivamos a la altura de un embajador, oiga bien, pero no de ninguna nación de esta tierra, sino embajadores del reino de los cielos, que es eterno y sempiterno. Hermanos, no hay nada más glorioso que esto. Por eso que en esta visita y estadía que hacen aquí Jacob y su familia, ellos entran como embajadores. Usted y yo, y aquí estamos como embajadores en nuestro Egipto, en el mundo en el cual estamos viviendo. Y quiero hablar de dos cosas importantes. La segunda la voy a dejar para la próxima oportunidad, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero la primera, oiga esto, es implantar las leyes del reino de Dios. Donde usted y yo lleguemos, necesitamos plantar las leyes del reino de Dios. Y eso es lo que hace José al estar en Egipto. Eso es lo que hace Jacob y desde luego toda la familia, implantando las leyes de Dios en toda la nación de Egipto y en las naciones vecinas. Esto nos lleva entonces en primer lugar, hermanos, a ver realmente que estableciendo los principios bíblicos sobre los valores humanos es algo imperante, algo muy, pero muy necesario. El sometimiento de los valores del reino de toda la tierra, el sometimiento de los valores sociales, son los que deben, hermanos, de someterse a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a los valores humanos. Hay que tener una diferencia en lo que son valores y lo que son principios. Los valores son humanos y los principios o leyes son de Dios. Todas las sociedades
a lo largo de la historia tienen valores. Pero lo más importante, hermanos, aunque muchos de ellos son buenos, pero otros son valores malos, nosotros tenemos que aprender a implantar los principios bíblicos o del reino sobre estos valores. Por ejemplo, hermanos, el concepto del que tenían los egipcios sobre la autoridad gubernamental. Ellos veían a Faraón y a todos los gobernantes como dioses, aunque era un valor social, pero era algo que iba en contra de un principio de la palabra de Dios. Entonces viene aquí Jacob y llama a José y le dice: ven a la tierra de Gosén. Una cosa bien importante aquí: aunque José era gobernador, había logrado sus éxitos, pero eso no significaba que tenía que dejar los valores como es, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aunque él había logrado muchos éxitos, sin embargo, siempre seguía siendo hijo. Y ese hijo que había tenido éxito tenía un papá. Y ese papá era Jacob. Y lo manda a llamar. Fíjense qué bien, cómo se comporta Jacob. Pero me encanta cómo Jacob entra a Egipto. Y entra en calidad de embajador de Dios. En calidad hermanos, de un siervo de Dios. Y por eso lo manda a llamar. Y dice la Biblia que José llegó donde estaba su padre. Qué importante es que nosotros aprendamos estos principios, como es, por ejemplo, el aprender a honrar a padre y a madre, aunque los demás estén en desacuerdo, pero este es un principio de carácter bíblico. El sometimiento, hermanos, de los valores sociales y gubernamentales a la ley de Dios. No es la Constitución de la República la que se tiene que poner sobre la Biblia, sino todas las leyes en todas las naciones tienen que someterse a las leyes de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas al revés, entonces nosotros, y si colaboramos en esas ideas, vamos en contra del reino de Dios, de las leyes de Dios. Y el que va en contra de Dios siempre va a perder. Nunca una persona que ha ido en contra de la palabra va a prosperar. Por eso Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Toda aquella persona que va en contra de la palabra siempre va a fracasar. Por eso Jesús le dijo a Pablo: dura cosa te dar coces contra el aguijón. Iba en contra de Dios Pablo, pero sufrió. Nadie va a ganarle a Dios. Por eso, cuando entra Jacob a esta cultura, él no perdió su identidad, sus principios. Por ejemplo, en los tiempos del apóstol Pablo, los griegos tenían para ellos una virtud. Bíblicamente se mira esto como un pecado, como es la venganza. Para ellos una persona que se vengaba era una virtud. Y aplaudían a toda persona que se vengaba. No, esto es de lo máximo. Pero luego viene el Evangelio y presenta la contraparte, que es, por ejemplo, la paciencia. La paciencia es longanimidad o inmutabilidad ante la provocación. Entonces, cuando el Señor planta estos principios sobre estos valores, entonces es ahí donde algunos creen que eso es una locura. Aunque para los griegos eso era un valor, pero delante de los ojos de Dios era un pecado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que aprender a escoger? Tengo que aprender a escoger los principios de la palabra. Aunque la mayoría diga lo que diga, pero si no está de acuerdo la palabra, no tenemos nosotros por qué aceptarlo. Entonces, todos los valores humanos y los gubernamentales y las leyes de cualquier persona y también los procedimientos y las políticas personales en la familia, en el matrimonio, todo se tiene que someter a la ley de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, hablando dentro de un contexto del afán y la ansiedad que andamos buscando en la comida, el vestido y todas las demás cosas, Jesús dijo: oigan, es más fácil, la forma más fácil que ustedes obtengan todas sus necesidades, les dijo: buscad primeramente, oiga bien, el reino de Dios y su justicia,
y todas las demás cosas os serán añadidas. La palabra reino que se ocupa ahí es la palabra basilea, que significa obediencia a las leyes del reino. Entonces, si nosotros aprendemos como Jacob a establecer los principios bíblicos, como la ley de convivencia, de respeto entre nosotros, que si nosotros plantamos lo que significa el evangelio, ¿qué va a pasar? Las demás cosas os serán añadidas. El problema es que nosotros le hacemos más caso a lo que piensa la cultura y no lo que dice el Señor. De ahí que entonces el Señor, hablando al profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 19, le dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Oiga esto: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La misión de la iglesia en esta vida no es que nosotros nos convirtamos a los valores sociales en los cuales nosotros vivimos, sino que la sociedad se convierta a los principios de la palabra de Dios. Hay valores que son buenos, no digo que todos son malos, pero unos que sí son malos. Por ejemplo, el que vemos aquí en Egipto, el poder divinizar a la autoridad política. Eso era. O sea, el faraón era Dios, y lo que él diga, nos sometemos incondicionalmente la voluntad a ellos. Esa no es otra cosa que lo que llama en Apocalipsis la doctrina de los nicolaitas, es decir, una palabra griega compuesta: nikos, gobierno, laos, pueblos. Es decir, los que dominan la voluntad de los pueblos o de la gente, de las masas. Hermano, nosotros no somos llamados a manipular la voluntad de la gente, ni Dios violenta la voluntad de ningún ser humano. Hermano, nosotros, por ejemplo, dentro de la misma familia, tenemos que aprender a apelar a la voluntad, pero no subyugar o esclavizar la voluntad de la gente. Entonces, estas cosas que se hacen en forma cotidiana, hermano, en muchas naciones, y aún quizás en aquellas naciones que creen que son muy democráticas y muy desarrolladas, estos principios se miran aún entre las parejas, en los matrimonios, en la familia, en los negocios, en la empresa. El jefe ahí se considera el máximo, la autoridad, y que es una persona a quien debe de darse la venia, la reverencia y todo lo demás. Por eso algunos todavía cantan aquellas rancheras: yo soy el rey. Entonces, ese tipo de cosas que también se transforma en machismo, son cosas que deben de salir del seno, del corazón de un matrimonio, de una familia, dentro de la empresa, dentro del gobierno, en la empresa privada. ¿Por qué? Porque esto va en contra de las leyes del reino. Porque hay una sola cabeza de la iglesia, y es el Señor Jesucristo, al cual ha sido puesto, no solamente es el fundamento, pero es la cabeza de la iglesia. Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesús, y la cabeza de la iglesia también es Jesús. De ahí que tengo que someterme a esas leyes. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. No solamente el sometimiento de los valores a las leyes de Dios, sino también, oiga esto, dentro del establecimiento de los principios bíblicos, o más bien, el establecimiento de los principios bíblicos sobre los valores humanos, no solamente hay que someter los valores sociales al gobierno de la palabra, o a los valores de las demás personas, o los mis valores al gobierno de la ley de Dios, sino también, oiga esto, es rendir mi dolor a la ley del amor. Dentro de los conceptos sociales encontramos, por ejemplo, dentro de la cultura latina y culturas del Medio Oriente y otras culturas, es que los hombres, por ejemplo, no lloran. No hay que expresar las emociones. En el mundo europeo, hermanos, se considera a una persona frágil y débil cuando expresa sus emociones, especialmente los países escandinavos. Son muy estoicos. Entonces,
¿Y creen que esa es una forma de ser una persona ecuánime? ¿Que es una persona que guarda su compostura? No expresar su dolor. Dios nos ha creado nosotros, en el alma tenemos 3 grandes elementos: la mente, la voluntad y las emociones. Yo no tengo por qué negar las emociones. Por ejemplo, emociones que todos sí estamos de acuerdo que debemos de expresar es la emoción de gozo, de alegría. Si a alguien, por ejemplo, se le pregunta, ¿quieres reprimir la alegría? Es más, en algunas culturas también la reprimen, pero es el estándar donde la mayoría dice, no, hay que mostrar alegría, pero también hay que guardar cierta compostura y todo lo demás. Pero, hermanos, hay culturas que niegan que hay que expresar, por ejemplo, el dolor. Y vemos aquí en esta historia que estamos leyendo, dice que José, cuando llega a ver a su papá, vemos aquí la expresión normal, genuina, espontánea del dolor. En el versículo 30 dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, perdón, estamos leyendo otro capítulo acá. El versículo 30 del capítulo 46. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Pero en el versículo 29, cuando llega José, dice acá, y lloró sobre su cuello largamente. Lloró sobre su cuello largamente. José expresó su dolor largamente, pero también Jacob se expresó su satisfacción de que sus emociones habían sido sanadas. Hermanos, el estoicismo que se vivía en el Egipto de José es prácticamente el mismo que hoy en día se ve en distintas culturas. Las personas no quieren mostrar que les duele algo. ¿Cómo te encuentras? Fíjese, el saludo en que nosotros tenemos normalmente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás feliz? Sí. Pero he oído esto. Sí, pero no hay problema. Estoy bien. Entonces, estamos reprimiendo, hermanos, ciertas emociones, porque creemos que la persona que expresa su dolor, creemos que es débil, o sobre todo si empieza a llorar. Hay personas que no les parece que la gente llore. Hermanos, una de las bondades que Dios ha dejado en nuestro cuerpo son los lagrimales. Los lagrimales son como las válvulas de descompresión o las válvulas de escape de una olla de presión o de una maquinaria. Entonces, para evitar que pueda explotar, Dios ha dejado las lágrimas, pero algunos no quieren llorar. He conocido personas, hermanos, que han reprimido lágrimas. Recuerdo de una esposa que reprimió sus lágrimas cuando su esposo murió. Lo vio en la arena porque murió ahogado. Cuando lo sacaron, 2 días después ahí estaba. Ella no lloró en la funeraria, no lloró en el entierro, pero 4 días después tenía un ataque cardíaco. Hermanos, Dios nos ha dejado las emociones para que nosotros podamos disfrutar de la felicidad y podamos también descompresionar las pruebas de la vida. Y vemos aquí a José, un hombre de éxito, un hombre que había llegado a una posición, hermano, envidiable, pero un hombre también que tenía emociones. Y dice, se tiró sobre el cuello de su padre, porque por más de 15 años no lo había visto. Y pensó que a lo mejor nunca lo iba a ver. Y lloró, dice, sobre su padre, que tenía 130 años. Y lloró largamente. Qué importante, hermanos, es aprender a desahogarnos. Yo siempre les recomiendo a las personas que han perdido un ser querido que se desahoguen, que lloren. Y esto lo he tomado en base a una experiencia personal. Cuando murió mi madre, lloré, pero no lo suficiente, porque luego me encontré rodeado de muchos de ustedes. Estábamos aquí en la iglesia. Entonces, claro, cuando uno está rodeado de tantas personas, no tiene tiempo para estar a solas,
para llorar. Enterramos a mi madre, pero yo sentía todavía que había un dolor que no lo había sacado. Y al día siguiente, después de su entierro, le dije aquí a las personas que trabajan con nosotros en la oficina que nadie me tocara la puerta ni nadie me llamara por teléfono, que no estoy para nadie. Aunque alguien se esté muriendo, que vaya otro. Y me puse a llorar a solas en mi oficina largamente. Toda la mañana, a llorar, a aceptar la soberanía de Dios, porque yo sentía que algo me faltaba. Y cuando yo lo hice, y en ese momento teníamos un almuerzo familiar, yo dije, yo no puedo ir a almorzar con la familia, no me siento bien, hasta que sentí que había desahogado. Entonces, cuando yo veo a alguien que está rodeado de personas, normalmente a partir de ese momento yo les he dicho, tome tiempo para estar a solas, vaya a llorar usted solita a esta habitación, váyase. No, está bien que los demás los consuelen, pero no hay mejor consolación que cuando uno está llorando largamente en el regazo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando eso es así, hermano, mire, ¿por qué vamos nosotros a negar? Porque la cultura me dice, no, los hombres no lloran. Es que la mujer que llora es que es débil, es que esa mujer es llorona. ¿Por qué en la iglesia? Fíjense bien, ese mismo pensamiento nos reprime dentro de la iglesia. Hermano, esos valores culturales están negándole a muchos hermanos y hermanas en Cristo a disfrutar lo que significa al corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor. Y no, hermanos, no entendemos las palabras que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. Cuando usted sienta en la presencia de Dios llorar, llore. De gozo, de alegría, hermano, de tristeza, es importante. Jesús lloró. Y si alguien le pregunta, ¿y por qué lloras? Si Jesús lloró, yo también. No, es que el hombre de éxito jamás llora, la mujer tampoco. ¿Quién ha dicho eso? Oiga, hay corrientes psicológicas y sociológicas que nos están acondicionando, pero ¿quién llega ahí? Oiga, llega Jacob y está José, embajadores del reino de Dios, a implantar las leyes del reino como Dios diseñó al hombre y diseñó la familia y diseñó su pueblo. ¿Cómo debe de funcionar las cosas? Es que el que manda aquí en esta tierra no es ningún presidente, es nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Y las leyes del reino son las que tienen que imperar sobre cualquier otra opinión humana. Entonces vemos ahí cómo se desahogó. Y esa expresión libre del dolor y del amor, fíjense qué importante. Es no solamente expresar el dolor, sino el amor. Estaba con su papá abrazado. Hoy en día, oiga esto, si miran a un hombre abrazando a otro hombre, un hijo a un padre o viceversa, un hijo abrazando a su papá, ¿qué es la opinión que hay? Dice, yo he oído a padres decir, lo va a hacer maricón, dice. Esas son locuras. Un hijo sea varón, mire, hermano, dejémonos de cuentos. Los hombres que estamos acá necesitamos un abrazo de papá y de mamá. ¿A cuántos no les ha hecho falta eso? Expresar, estas son leyes del reino. En Egipto eso era prohibido. Y dijo Jacob y José, a mí no me importa lo que piensen los demás. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Y si Dios diseñó al ser humano para que funcione así, nosotros vamos a ser modelos para ellos. Hermano, miren, cuando nosotros nos negamos la expresión del aprecio y de cariño, por ejemplo, ¿cuántas esposas están esperando que sus esposos les digan, te amo? O que las abracen, que les hagan cariñito, por lo menos piojito. Si lo ven públicamente,
¿cuántos hombres le han negado a su esposa agarrarle la mano? No le gusta. Y van 2 o 3 pasos adelante de ella en un centro comercial. ¿Y por qué no le agarré la mano? Si los ven los amigos, le sueltan la mano. Y si la esposa le habla, tu mujer te tiene controlada, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y nosotros permitimos eso. Oiga, usted es un embajador de Dios. No es un embajador de la gente, de la sociedad. No vaya donde va toda la gente, sino que nosotros tenemos que ir donde está el Señor Jesucristo. Las leyes de Dios son las que funcionan. Mire, hermano, ¿cuántas veces, yo le voy a decir una cosa, cuántos hombres que están aquí no hubiesen querido que cuando eran niños, su papá los hubiera tomado en sus brazos cuando tenían 6, 7, 8 años y papá le diera un beso en la frente? Hubiese orado papá en la cama cuando usted estaba durmiéndose. Pero por el mismo machismo es un valor, fíjense bien, social, pero que va en contra de las leyes del reino de Dios. Se ha negado la expresión del amor. Y hoy en día, hermanos, tanto en el hombre como en la mujer, ya no hay cariño, ya no hay esa expresión espontánea de amor. Hermano, nosotros tenemos que cambiar esas cosas. Y eso va a servir para que otros en su momento también puedan decir, pues yo también lo voy a hacer. Ir rompiendo el hielo. Mire, qué tan importante es la expresión del amor. Ese abrazo que tenía ahí José con su papá, y su papá llorando también, abrazando, acariciando a su hijo que no lo había visto. Estamos hablando de un hombre que tenía más de 35 años, el hombre más brillante de todo el imperio, que todos admiraban, pero ahí estaba como un niño, estaba delante de su papá. Y su papá no se dejó intimidar por la opinión de los egipcios, sino que largamente abrazaba a su hijo. En Alemania se dio unos casos muy extraños. Estoy hablando de este país porque salió un documental sobre esto, porque algunas veces pensamos que en esos países están muy desarrollados, estas cosas no suceden. Pero hay un hospital especializado para tratar con niños de un día de nacido a 2 o 3 años. Niños que han tenido algunas discapacidades, entre ellos, por ejemplo, y algunos comportamientos que no deben de ser, pues, no son correctos. Por ejemplo, algunos bebés de 3, 4, 5 meses que empezaban a tener como un mal sueño, dando vueltas. Cuando usted mire a un bebé que dé vueltas y pega una baranda de la cuna y luego regresa, rebota y luego usted lo dejó a este lado y aparece por el otro lado, que alguna vez está colgado del barandal. Entonces, usted no diga, ay, qué niño más inquieto. No, algo le está pasando. Hay que investigar. Niños que tenían discapacidad para poder gatear y caminar, ya tenían la edad para empezar a dar sus primeros pasos y no lo hacían. Otro tipo, muchas clases de enfermedades, pero las investigaciones aún hasta de ceguera y parálisis que habían en algunos de ellos no tenían evidencia fisiológica, no había ningún problema en su organismo, su cuerpo. Eran problemas eminentemente emocionales, porque todos esos niños tenían un común denominador. Sus padres los habían maltratado y los habían abandonado. Estoy hablando de Alemania. ¿Cuál es la terapia para ellos? Para estos niños fue que entrenaron a las enfermeras, a las que sean mamás y a los doctores, que sean padres, pero la terapia para ellos, la medicina era darles afecto, amor, pero los niños no entienden palabras, los niños entienden con un toque, con un abrazo, y las enfermeras los empezaban a abrazar, a acariciar, a hablarles suavecito, decirles que los querían, los abrazaban, y eso fue la terapia.
Y lo tremendo del caso es que comenzaron a darse casos increíbles de recuperación. Los niños que no caminaban empezaron a caminar, los niños ciegos empezaron a ver. Y no es por un milagro, no, de parte de Dios, sino en lo que hace el amor. Hermanos, si nosotros aprendiésemos a dar amor, es que yo no puedo hacer que me da pena, ¿qué importa, hermano? Mire, es que yo sé que vivimos en una cultura de chisme, de chambre y que una cosita aquí, la cuenta, ¿qué importa? A José no le importaba que los demás dijesen, él estaba siendo modelo, ahí como hijo, y Jacob como papá de una cultura que no sabía que aunque era la primer potencia mundial económica y social y cultural, pero ellos no eran la primer potencia en cuanto a las leyes del reino de Dios, sino que era Jacob y su familia. Entonces, usted y yo como hijos de Dios, hermanos, estamos representando al reino que permanece por los siglos de los siglos, las leyes de Dios. Y dentro de esos valores esos principios más bien, está respetar a la autoridad delegada de papá y mamá. Qué importante es eso. Aunque hoy en día muchos quieren deshacerse de esto, pero vemos a José que al venir a Jacob, estaba él sometiéndose a las leyes de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. La otra ley que estaba sometiéndose es las palabras que dijo Jesús: bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. Por eso no hay mucha consolación, porque no lloramos. No solo eso, no solamente estaban estableciendo principios bíblicos sobre los valores humanos, sino que también Jacob y José estaban sirviendo como embajadores de Dios, aunque sea motivo de desprecio. Leyendo a partir del versículo 32 al 34, dice así: y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Fíjense bien, el valor que tenía la sociedad egipcia de ser un ganadero, en este caso específico, pastor de ovejas, era abominable. Si hubiese sido salvadoreño los que estamos entrando ahí a Egipto, entonces, no digan que soy pastor de ovejas, digan que soy ingeniero, constructor de puentes, que soy médico. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie nos rechace por nuestro oficio. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando dice bien, José les estaba aconsejando, porque él había vivido en esa cultura por más de 15 años. Cuando regresa a su familia y sus hermanos, le dice, cuando os pregunte Faraón, ¿cuál es vuestro oficio? Le está dando la recomendación, lo que ellos tienen que decir. Aunque para la sociedad esto era abominable. Hermanos, nosotros tenemos que servir como embajadores de Cristo en esta tierra, declarando nuestras convicciones abiertamente. Vosotros diréis, nosotros somos pastores, somos ganaderos. Nuestra familia y nuestros padres, no hay que negar. Usted y yo, hermanos, tenemos que declarar nuestras convicciones con total libertad, por iniciativa personal. Por eso José le dijo, lo haré saber a Faraón. Cuando usted llegue, por ejemplo, a una oficina, a un nuevo trabajo, identifíquese como hijo de Dios. Identifíquese desde un principio. La semana anterior, ustedes recordarán, tuvimos aquí a uno de nuestros misioneros, y no voy a mencionar el país donde él está sirviendo, pero él dijo, bueno, en el país donde estoy yo sirviendo, ahí, como parte de la cultura, le ofrecen 4 onzas de vodka como bienvenida. Y él tuvo que ponerle este principio: yo soy seguidor de Jesús y esto no lo quiero tomar.
Y cada vez que él llega a una casa, dice, no, a él no le den, él es seguidor de Jesús. Pero si usted no pone sus principios, lo van a estar molestando cada vez. Y si lo molestan porque usted pone los principios, ¿qué importa? Usted ya puso las reglas del juego. Hermano, la iglesia tiene que poner las reglas del juego. Usted tiene que poner las reglas del juego en su casa. Usted tiene que poner cuáles son los principios por los cuales se ha de gobernar, que sean los principios de la palabra de Dios. Por eso José les está recomendando, no vayan a decir una mentira, declaren lo que ustedes son, aunque para la cultura egipcia esto es algo abominable. Entonces, hermano, tenemos que establecer quién soy yo y cuál es mi fe. Eso es lo que hizo Daniel. Y dice, y propuso Daniel no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y le dijo al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, estaba dando razón de su fe y quién es él y por qué no va a comer eso. Nosotros tenemos que poner las reglas. Ya es tiempo que cada cristiano ponga las reglas. Y son las reglas de Dios. ¿Estamos dispuestos a esto, hermano? Si usted, oiga, le voy a decir una cosa. Si usted está en un partido político, ponga las reglas de la palabra de Dios. Si usted está en el gobierno, ponga las reglas ahí, la palabra. Si está en la empresa privada, ponga las reglas. Si está en su familia, ponga las reglas del reino de Dios, las leyes del reino. Donde quiera, en la forma de hacer, por ejemplo, cualquier trabajo, las leyes, los procedimientos de honestidad que manda la palabra, el procedimiento de la misericordia, del amor al prójimo, todas las virtudes, todas las leyes y principios bíblicos, estos funcionan, hermanos. Funciona, aunque para algunos sea abominable y lo rechacen. ¿Por qué? Porque le van a decir loco, fanático, cualquier cosa. ¿Qué me importa? Yo marcaré la diferencia. ¿Por qué muchos somos del montón? Porque no queremos marcar la diferencia. Al principio lo van a recibir, pero al final, al José que lo metieron en la cárcel, era el jefe de todos. Si usted aprende a honrar a Dios, honrando las leyes de su palabra, Dios lo va a honrar a usted donde quiera que se mueva. No solamente tómela por iniciativa personal, sino por confesión cuando le pregunten. Por eso José le dice a sus hermanos, cuando Faraón os pregunte, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis. Fíjense bien, qué importante es esto. La declaración de la verdad de lo que somos y lo que hacemos. En primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien me demanda o me pide que le dé razón de mi fe y de mi esperanza, tengo que hacerlo con toda mansedumbre y reverencia. Faraón estaba preguntando cuál es vuestro oficio. Hay que declarar la verdad. Hermano, donde quiera que usted ande, declare la verdad del reino de Dios, los principios bíblicos. Si usted los oculta, usted va a fracasar. La manera, hermanos, de poder subsistir en esta tierra es haciendo esto exactamente. No ocultando los principios de la palabra de Dios. No nos avergoncemos de ser cristianos. Hermano, tampoco nos avergoncemos de ser siervos de Dios. Por eso el Señor nos manda, dice aquí en la palabra, fíjense bien, veamos la advertencia que el Señor nos da en Mateo capítulo 10, en el versículo 32. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros no podemos negar a Dios en el Egipto que nos ha tocado vivir. Necesitamos establecerlo. Si, por ejemplo, usted va a perder un contrato. ¿Por qué? Porque usted no puede mentir. Por ejemplo, en un cálculo de materiales que se van a ocupar y le dice el dueño o la persona que tiene el poder para tomar decisión sobre aceptar o no aceptar una oferta, dice: mira, está bien, te voy a ti el trabajo, pero cambiemos los valores, porque no quiero que me caigan demasiados impuestos, no quiero que
bueno, quiero ganar más y te voy a dar una ofrendita a ti. ¿Sabe qué? Usted diga, no puedo, porque esto se llama robo y no puedo hacerlo primero porque voy a ofender a Dios. Y yo soy un embajador de Cristo en esta tierra. Se le van a reír en su cara. Pero le va a decir usted, aunque tú te rías, pero tengo razón. Y cuando tú llores, porque vas a estar preso más adelante, me vas a dar la razón. Usted no acepta, usted tiene que poner las leyes. Es que, hermano, es que así se hacen los negocios hoy en día. Qué triste. Mire, escucho un caso hace unas semanas atrás de una persona que, oiga, cristiano, al cual le han dado pues la potestad de administrar una gran empresa. Sin embargo, cambiaron ahí, por ejemplo, en las planillas, lo que son los salarios. Un ingeniero ganando, ¿qué? Póngale $2,000, le ponían el mínimo para pagar menos. Oiga, qué triste es eso. Si usted está haciendo cosas similares para robarle al gobierno y robarle también al empleado lo que él podría ganar cuando se retire, porque le está robando a él su pensión. Entonces, ¿y cuánto daño le está trayendo al mentir? Y usted dice, lo siento, aquí así ya trabajamos. Pero usted diga, lo siento mucho. Cualquier presión, no importa de quién venga. Aquí Jacob se estaba portando a la altura. ¿Por qué, hermano? Es que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una autoridad de carácter espiritual sobre cualquier otra autoridad que existe. Desde el punto de vista espiritual. Entonces, no tiene por qué usted someterse a eso. Y usted, estimada hermana o hermano, que hace las planillas, no se preste para hacer estas cosas. Si usted está haciendo eso, usted está dando su voto de confianza. Y a usted lo pueden llevar a Mariona o a Zacatrás. ¿Por qué? Porque yo quise congraciarme con los egipcios. No, hermano, no hagamos nada de eso. ¿Sabe qué? Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Jacob se comportó a la altura porque él sabía que su bendición venía por parte de Dios. Entonces, vea, hermanos, los resultados, fíjense bien, como dice aquí el Señor en su palabra, el que me niegue a mí, yo también le negaré. Oiga una cosa, un hijo al cual Dios ha negado significa que le ha cortado su bendición. Si no le puedo yo confesar donde quiera que esté, entonces ¿qué va a pasar? Si Dios me niega como hijo, entonces pierdo la bendición de Dios sobre mi vida y mi familia y mi descendencia. ¿Por qué? Por estar congraciándome con la gloria y pensamiento y antivalores de la sociedad. No tenemos por qué hacer eso. Hermanos, no seamos perdedores. Comportémonos a la altura de lo que somos como hijos de Dios. Somos embajadores de Jesús. Digan todos conmigo, soy embajador en el nombre de Jesús en esta tierra. Y donde quiera que usted y yo andemos, hermanos, en cualquier lugar, ahí llega la embajada del reino de los cielos. Y hay que establecer principios del reino en ese lugar. ¿Cuáles son los resultados? Primero, honra. Dios estaba honrando a José porque plantó los principios. Dios lo honró. Dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Jacob y todos sus hijos y toda su descendencia fue honrada al darle la tierra de Gosén. ¿Por qué? Porque establecieron los principios, hermano, y gozan del respaldo y de la bendición de Dios. Vea, hermano, cómo lo presenta José. ¿Por qué les está diciendo José este consejo a sus hermanos? Que no vayan a negar la verdad. Recuerde lo que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libre. Ahora, si yo acepto el error, la mentira me va a esclavizar. La verdad os hará libres.
Nunca hay que negar esto. Ahora bien, fíjense bien. A partir del versículo 32, en el consejo que le da la razón por la cual no tienen que negar. Dice, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Aquí está la razón, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. A fin de que moréis en la tierra de Gosén. La mejor bendición. Para que puedas disfrutar de la mejor bendición, tengo yo que declarar lo que Dios dice. Poner los principios. Gozar del respaldo y la bendición de Dios, de la tierra de Dios, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. O sea, en otras palabras, a fin de que podamos en esta tierra, oiga esto, hermano, en esta tierra tener la bendición de Dios, las puertas abiertas. Por eso Dios quiere que nosotros no le neguemos. Es para nuestra bendición. Y cuando llega Jacob y su familia, no lo negaron. Y no solamente eso, sino que ellos también, como embajadores del reino de Dios, estaban reconociendo y cultivando sus dones. Hermano, como embajador de Cristo aquí, usted y yo tenemos talentos y tenemos dones. La pregunta que Faraón les hizo fue esta: ¿cuál es vuestro oficio? Y qué interesante la pregunta. Hermano, la palabra hebrea que se traduce como oficio en esta porción bíblica significa hecho u obra. En otras palabras, la pregunta es: ¿cuáles son las evidencias de su actividad? Jesús dijo, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Es decir, porque las obras hablan de la fe. Las obras de Cristo hablaban de quién era Él, que era Dios. Entonces, cuando Faraón les pregunta, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos responden, nosotros somos ganaderos. Y no solamente eso, sino que fíjense que en el versículo 1 están las evidencias de esa declaración. Vino José y los hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y oiga esto, sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. En ningún momento José negó el oficio de sus hermanos, ni que traían las ovejas y las vacas. Y viene Faraón y les lanza una pregunta muy importante. ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Cuáles son tus hechos? En otras palabras, usted y yo como embajadores aquí en esta tierra, los hechos, los frutos, las evidencias del servicio son las cosas en las cuales usted y yo tenemos que procurar en esta vida. Cada uno tiene talentos naturales y también los hijos del Señor tienen talentos espirituales. Y en esas cosas tenemos que especializarnos, porque es lo que Dios quiso que nosotros hiciéramos. Es ahí donde vamos a encontrar satisfacción. Es ahí donde vamos a encontrar respuesta. Es ahí donde vamos a encontrar las puertas abiertas. Dios ha dado la bendición de las oportunidades de estudio, la oportunidad de hacer una empresa, lo que sea, la oportunidad de tener algunos hobbies o algunas habilidades más bien, habilidades, a lo mejor sea pintura, la música, pero también hay talentos, hermanos, que son de carácter espiritual. Por ejemplo, un talento que es, hermanos, muchos no consideran que está en la Biblia, pero ahí está, en Romanos capítulo 13, el talento o el don de la exhortación. No es el don de regaño, muchos tienen ese don. El don de exhortación es el don de consejería.
La palabra exhortar significa llamar a alguien aparte para conducirlo en el camino correcto. O sea, el don de consejería. Entonces, por eso que muchos estudian psicología, porque sienten esa vocación de ayudar de tú a tú. Entonces, por eso, hermano, mire, cuando usted tiene los talentos que Dios le ha dado, esos talentos hay que desarrollarlos, porque es parte de nuestro desempeño como embajadores en esta tierra. Cuando Faraón preguntó esto, le estaba preguntando cuáles los talentos, pero dígame las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de ese talento? ¿Cuáles son las obras? Dime los hechos. Y entonces José dice, ahí vienen con las vacas y las ovejas. Hermanos, ¿cómo va a saber usted cuál es el talento que Dios le ha dado? Vea las evidencias. No ande en las nubes. No. Vea las evidencias de lo que Dios ha hecho en usted. ¿Dónde ha sido más fructífero? ¿Dónde se ha multiplicado el talento? ¿Dónde le ha ido mejor? Si Dios lo respalda, por ejemplo, en consejería, en orar por los enfermos, en la predicación, en la enseñanza, en la administración, en cuántas áreas. Vea las ovejas, son hechos. Entonces, cuando Faraón pregunta, ¿cuál es vuestro oficio? Muéstreme las evidencias de lo que ustedes dicen que son. Entonces, cuando ellos presentan, ahí venían con miles de ovejas y miles de vacas, entonces, ¿qué encontraba ahí? Encontró el favor de Dios, porque ellos no negaron. Hermano, usted y yo tenemos, hermano, el talento de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí o no? El oficio de la iglesia es predicarle el evangelio a todas las naciones. Nadie puede decirme en esta hora, hermano, yo no he sido llamado. Todos somos llamados a evangelizar, todos somos llamados a predicar, pero tiene, oiga bien, que haber fruto. Vacas, ovejas, que las vea, que las huela, que hay fruto. El embajador no es una figura, hermanos, de decoración. El embajador del reino de los cielos es uno que suda, trabaja para el reino de Dios y tiene olor a oveja, olor a vaca, porque ha sudado, porque se ha identificado en lo que hace. De ahí que nosotros necesitamos entender este principio importante de comportarnos a la altura. ¿Por qué? Porque es allí donde vamos a encontrar el favor de Dios. Miren, hermanos, a partir del versículo 4 del capítulo 47, dice la Escritura: dijeron además a Faraón, para morar a esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Mire, como ellos no negaron lo que son, sino que declararon su función, usted y yo no tenemos por qué negar que somos hijos de Dios y estoy en esta tierra como embajador de Cristo. Y mi tarea es implantar las leyes del reino. Mi tarea es, hermanos, rendir toda mi vida a las leyes del reino, expresar lo que tengo que expresar, hacer lo que tengo que hacer, lo que Dios me pide. Tengo que servir como embajador y declarar mis convicciones abiertamente. Y tengo que reconocer y cultivar mi talento en esta tierra de Egipto. Y cuando nosotros lo hacemos, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, el favor de Dios en esta tierra. ¿Cuál es su tierra de Egipto? Donde estamos viviendo, en El Salvador y en todas las naciones. O sea que Dios me va a decir: mira, hijo, por cuanto tú has decidido vivir al porte de tu llamado como embajador mío, entonces te voy a dar
mi bendición. Y dentro de esa bendición está la económica. ¿Qué significa la tierra de Gosén? Ovejas gordas, vacas gordas, vacas lecheras, churrasco, lomito de aguja, una punta jalapeña. Eso significa. O sea, hermano, ¿por qué muchos no encuentran favor de Dios? ¿Por qué algunos tocan puertas y ponen currículos y no encuentran nada? Porque no se han portado a la altura de ser un embajador de Dios en esta tierra. Porque su cristianismo lo han escondido. Y la luz la han puesto debajo de un almud. La luz se tiene que poner sobre un almud para que alumbre a todos los hombres, dijo el Señor Jesús. Hermano, ahí está la clave. Son 70 los que vienen allá del Canaán. ¿Qué importa que los millones que están en contra? Lo importante es que de usted y yo, la manada pequeña que llamó Jesús, es la que va a implantar las leyes del reino en todas las naciones de la tierra. Entonces, si usted y yo no negamos nuestra función y nuestro talento, yo tengo que trabajar aquí, hermano, en esta tierra, llevando la palabra, enseñando, aconsejando, haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. No solamente a ganar dinero, el dinero va a venir como un efecto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, dice el Señor. Si yo hago este trabajo, la bendición de Gosén estará conmigo, la bendición de Dios en Gosén. Aunque estemos en tiempos peligrosos, ahí estará la bendición de Dios. No solo eso, sino el respaldo del Espíritu Santo. Gosén significan puertas abiertas. Dios va a abrir puertas. Nunca ellos esperaron que al declarar con convicción y con verdad sus principios, se les abría la mejor puerta de su vida. Y no solo eso. Y pregunta Faraón, mira José, si hay alguien ahí entre tus hermanos, alguien entendido, ponlo por mayorales del ganado mío. La palabra mayoral significa, en el original hebreo, significa ministro, jefe, oficial del rey, alguien prominente. En otras palabras, ministro de Agricultura. ¿Qué le parece? Refugiados, ahora ministro de Agricultura. Entonces, ¿cómo es eso? Mire, hermano, cuando usted y yo estamos multiplicando el talento que Dios nos ha dado, Dios nos va a dar mayores responsabilidades. Por eso usted no niegue su convicción, no niegue su fe, implante los principios donde sea, aunque en su oficina van en contra, aunque el contador diga otra cosa, aquí así se va a hacer, aunque sus amigos, sus socios quieran darle la vuelta, no, así se va a hacer. Hermano, en la casa, aunque salten los hijos, así se va a hacer, así dice Dios. Cuando usted implanta los principios del reino, tarde o temprano, hermano, va a dar fruto y la tierra de Gosén estará al alcance de la iglesia. Hermano, hay bendición cuando usted y yo no negamos a Cristo, cuando no torcemos la Biblia. Hoy en día hay un evangelio light, un evangelio que se compromete a los valores de las demás personas, al pensamiento de los demás. No, hermano, tenemos que someter todos los pensamientos a la obediencia de Cristo nuestro Salvador. No nosotros convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros por la palabra. Cuando nosotros hacemos eso, hermano, cuando usted se comporta como un embajador del reino de los cielos y no como uno de los más conciudadanos del Egipto espiritual, entonces las puertas se le van a abrir. La promoción de Dios vendrá, no por asalto, sino por bendición de Dios. Señor Jesús, gracias por tus maravillas, tu palabra. Te pido, mi buen Señor, que tú nos ayudes a entender cuán grande es el privilegio que nos has dado de ser tus hijos y siervos tuyos. Somos tus embajadores. Señor, bendice en este momento a tu iglesia. Si hay alguien que nos está visitando por primera vez, quiero decirle, estimado amigo, estimada amiga, y aún los que nos escuchan, donde quiera que estén,
Este es su momento. Dele su vida a Cristo. Pídele perdón por sus pecados. Y verá cómo Dios empieza a cambiar su corazón, su vida. Y el destino de su vida y de su familia estará en las manos de Jesús. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, diga conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Reconozco que soy un pecador, pero en este día te pido perdón de todo corazón por haberte herido, pero creo que tu sangre que derramaste me limpia de todo pecado. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de ti. Abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Padre, bendice estas vidas que han tomado a bien el dar este paso. Pero ahora también, Jesús, te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas, que apliquemos estos principios. Que nunca, Señor, por influencia, por presión de los demás, que no nos dejemos, Señor, intimidar, ni mucho menos esclavizar. Señor, queremos no negarte en ningún momento. Y perdónanos por las veces que te hemos negado. Perdónanos, Señor, por haberte negado, por no haber querido aplicar tu palabra, por no haber querido obedecer tu palabra, donde debimos de haberlo hecho, para evitarnos dolor y sufrimiento. Te pedimos perdón, Señor, por haberte hecho sufrir a ti, Señor, sobre todo, al no haber aceptado tu consejo. Padre mío, gracias. Te pido que bendigas a tu iglesia en todo, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a, en este momento, a pedir a las personas que han sido asignadas